Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola y bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Soy David Salazar y estoy contento de volver a compartir con ustedes en este día acerca de la palabra del Señor. Estamos, como ustedes conocen, estudiando el libro de Daniel y en esta semana hemos comenzado con el capítulo 2 de este fascinante libro. En el tema de hoy tenemos el título La inmanencia de Dios. Pero antes de abrir la palabra de Dios y entrar en el estudio, vamos a hacer una palabra de oración. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nos permites conocerte, aprender de ti y encontrar más verdad en tu palabra. Permite, Señor, de que tu palabra en nosotros sea una realidad y que alcancemos el conocimiento de tu carácter, de tu gracia, de quién tú eres, y así podamos reflejar tu palabra en una vida práctica llena de amor hacia ti y hacia los prójimos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces ahora a hablar un poco de lo que significa la inmanencia de Dios y por qué el título de esta lección. En realidad la palabra inmanencia proviene de la palabra latín immanere, que significa morar. Este es un término teológico que se usa usualmente para expresar la idea de que Dios mora dentro de su creación. Ahora, es verdad que muchas personas han llevado esta idea a un extremo que no es bíblico y que es incorrecto, y es la idea del panteísmo, la creencia de que el mundo creado y el universo son Dios. Eso no es lo que la Biblia enseña, ni tampoco lo que queremos decir cuando hablamos de la inmanencia de Dios. Pero lo que sí queremos comprender es que la Biblia sí enseña y revela que el Señor quiere y se revela a través de la creación. Vayamos a Romanos 1:20 y leemos allí lo siguiente. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Vemos aquí en este versículo que es verdad, el Señor se puede revelar, se puede entender, se puede encontrar a través de lo que Él ha hecho, porque la naturaleza nos habla acerca del Creador, nos habla acerca de lo que no podemos ver y nos deja las evidencias de su grande amor, de su carácter y de la obra que ha hecho en favor de nosotros. Pero también leemos en 1 Corintios 3:16 el siguiente versículo en relación a lo que el Señor quiere hacer en nosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Vemos entonces en este versículo que el Espíritu Santo, Dios, quiere vivir dentro de los seres humanos. Esto es la idea, el concepto correcto de la inminencia de Dios. Y esta inminencia de Dios, el que el Señor quiere revelarse, conectarse, vivir con nosotros, en nosotros, esto era lo que los hombres sabios de Babilonia no entendían y luchaban en contra de este concepto, porque ellos mismos admitían que no tenían una verdadera conexión con lo divino. Estaban en esta condición de reconocer de que en su mente, en su teología, en su idea de Dios, ellos pensaban de que no había una manera de conectarse con Dios o con los dioses. En la historia de Daniel 2, vemos que a medida que se desarrolla la historia, se hace evidente que Dios estaba trabajando para llevar a Nabucodonosor y a sus hombres sabios a estar cara a cara con varios aspectos de la realidad definitiva, la realidad de que Dios es el Creador. Y aquí vemos entonces, y vamos a ver 4 aspectos acerca de esta realidad sobre Dios. El primer aspecto es de que Dios puede y se comunica con los hombres. El segundo aspecto es que los dioses de Babilonia eran todos falsos. Número 3, los hombres sabios de Babilonia no tenían una verdadera conexión con los dioses falsos o con el verdadero Dios. Y número 4, que Dios estaba a la búsqueda de Nabucodonosor, tal como Él busca a cada persona hoy en día. Así que comencemos con el primer aspecto. Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 11. Lo que el rey demanda es demasiado difícil. Nadie lo puede declarar al rey, salvo los dioses que no moran con la carne. Aquí podemos ver nosotros que estos hombres sabios, al declarar esto al rey, estaban aparentemente diciendo, estaban confirmando que esos dioses, esas deidades, esa religión para la cual ellos servían,
no tienen realmente un interés real en la humanidad, porque están muy distantes de la situación humana. No hay una conexión real posible entre la humanidad y esa divinidad. Esta revelación para el rey fue una espada en su concepto acerca de la deidad. En cierto sentido, su creencia, su religión, su costumbre fue echada al piso, porque no tenía una verdadera base de tener lealtad o servir culto o homenaje a un Dios que está tan lejos. Por eso vemos en el versículo 12 cómo él respondió a esta declaración. Por eso el rey se enfureció y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Con esta respuesta del rey vemos el gran chasco que Nabucodonosor tuvo y la indignación que le produjo empezar a pensar de que toda su experiencia religiosa era sin ningún tipo de beneficio. Por eso el rey se enojó y mandó en ese momento a matar a todos los hombres sabios. No le importó quiénes eran, ni de qué religión fuesen. Quería erradicar el concepto de una deidad tan lejana, de que si Dios es tan lejos, ¿para qué entonces servirlo? Esta frustración de Nabucodonosor, este enojo de él, era justificado en base a la falsa religión que fue el educado, a la falsa religión cuando vienen los problemas o las situaciones de extrema perplejidad. Vemos aquí que esta respuesta es la misma respuesta que tendrán muchos en el tiempo final, cuando se den cuenta del gran engaño que han sido llevados por haber dejado a un lado la Escritura, por haberse apartado de la palabra de Dios y empezar a escuchar a los hombres que son los que se declaran a sí mismos teólogos, doctores en divinidad, personas que saben acerca de los grandes conceptos de la Biblia. No quiero con esto echar por tierra a quien es humilde en el Señor y realmente busca honrar su palabra, pero hoy hay demasiados profesos hombres de Dios que lo único que hacen es exponer su idea, su concepto acerca de lo que la palabra de Dios dice y no dejar que la palabra de Dios hable directamente a las personas. Quieren que deje de estudiar la Biblia y escuche más filosofías y fábulas humanas. Oh, mis amados hermanos, yo espero que no caigamos nunca en este grave error, porque aunque podemos decir que somos cristianos, si no conocemos la palabra de Dios, vamos a caer en los engaños. Hay tanto engaño en este tiempo que la única manera de mantenerse fiel y firme es si realmente buscamos la palabra de Dios. En Juan 5:39 leemos: Escudriñáis las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, ellas testifican de mí. Vemos en este versículo cómo el Señor nos dice que la manera de comunicación entre el cielo y nosotros, la manera de entender y conocer a Dios es a través de la Escritura, porque ella testifica de Él. No podemos pensar que nuestra manera de educarnos acerca de Dios, que la manera de realmente entender y conocer quién es Dios, es a través de los libros de hombres. Yo tengo tanta tristeza cuando buscamos a los hombres y los escritos de los hombres como la explicación o el entendimiento de quién es Dios. Todo esto es innecesario porque Cristo nos dice: escudriñad su palabra, mi palabra, porque en ella tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Él. Es la palabra de Dios lo que debemos escudriñar, es su palabra y no lo que el hombre piensa acerca de Dios. Debemos volvernos a ser hombres y mujeres de la palabra, hombres y mujeres del libro, no hombres y mujeres seguidores de hombres. Es por eso, amados hermanos, que estamos leyendo el libro de Daniel. Estamos acercándonos al Señor, conociendo quién es Cristo, conociendo qué es lo que Él quiere en nuestra vida. Y por eso, recordemos las palabras que se encuentran en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Además tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo.
Vemos entonces aquí en estas palabras del Señor, en estos versículos, claramente que lo que debemos tener nosotros como guía, a quien debemos poner atención, a quien debemos escuchar, es a su palabra, a la palabra segura profética. Esta palabra más segura, esta palabra que Dios nos ha dejado, es la que debemos confiar, es la que nos alumbra en medio de las tinieblas. ¿Por qué hay tanto engaño en este tiempo? ¿Por qué el cristianismo? ¿Por qué aún en nuestra propia iglesia estamos llenos de vientos de doctrinas? Porque hemos dejado de estudiar la palabra de Dios. Esa es la realidad. Hemos dejado de ir a la fuente de toda instrucción, a la fuente de toda claridad espiritual, a la fuente de todo discernimiento. Hemos dejado de orar y al estudiar la palabra de Dios lo hacemos sin la unción del Espíritu Santo. Este es uno de los graves pecados de nuestro tiempo, uno de los graves errores de nuestra iglesia. No podemos dejar de volvernos a la palabra de Dios. Hagamos una pequeña evaluación propia, sin apuntar a nadie. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos estudiando la palabra de Dios en una forma diaria? ¿Cuántos de nosotros podemos asistir a la iglesia, a nuestra escuela sabática y compartir de la palabra de Dios? ¿Cuántos logramos establecer un vínculo en base a la verdadera fe, en base a la experiencia de conocer a Dios? Si estamos, mis amados hermanos, en la condición de no poder entender la Escritura, de no poder compartir de ella porque no sabemos qué es y cómo Dios nos habla, es porque no estamos pidiendo al Señor guía para ella. El Señor te invita, nos hace una invitación hoy. Escudriñad mis Escrituras, volver a la palabra, porque toda escritura en la palabra de Dios no vino por voluntad humana, no fue de ninguna inspiración privada o personal, sino del Espíritu Santo, quien movió, quien ungió a hombres santos de Dios a revelar el carácter, a revelar el propósito, a revelar la persona de Dios. Y Cristo, el Creador, al hacerse carne con nosotros, nos reveló aún más claramente cómo y quién es Dios. Vayamos a Apocalipsis 13, versículos 12 al 14, y veamos allí algo que pasará en los últimos tiempos, donde las personas tomarán decisiones sobre qué realidad definitiva quieren ellos vivir. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra entre los hombres. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Estos versículos nos dicen que al final de los tiempos la gente tomará decisiones sobre la realidad definitiva de ellos en base a las experiencias propias, en base a las percepciones de los sentidos y el misticismo, no en base a la palabra de Dios. Por eso el enemigo siempre ha tratado de traer duda y poner un sentido de incredulidad en cuanto a la palabra de Dios. De esta forma puede apartar al ser humano de la verdad absoluta y llevarles a un concepto subjetivo, a un concepto del posmodernismo en cuanto a la visión subjetiva de las cosas, a la visión subjetiva de la realidad. Cada persona toma su propia decisión y basa su propia experiencia en lo que él siente o como él ve, mientras la Biblia nos muestra una sola verdad absoluta, una verdad no subjetiva, una verdad objetiva. Y sin embargo, la mayoría de los cristianos de hoy, quizás la mayoría de los adventistas del séptimo día, tienen una verdad subjetiva, tienen una experiencia religiosa subjetiva por haberse apartado o dejado a un lado el estudio de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, yo espero que ninguno de nosotros caiga en ese engaño y que podamos tener una experiencia firme y fiel basada en la santa palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y que podamos, como Daniel, permanecer leales, fieles al Señor. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.